Rusia se está quedando sin aviones. Sí, escuchaste bien. Una de las mayores potencias del mundo está en riesgo de quedarse sin aviones. Puede que te estés preguntando, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede un país, especialmente uno con tantos recursos como Rusia, simplemente quedarse sin aviones? Históricamente, Rusia ha sido un líder en la industria aeronáutica, especialmente en lo que respecta a aviones de combate. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo logró esta superpotencia tecnológica arruinar su industria de aviones? ¡Vamos! Exploremos el planeta. Veamos. A principios de 1939, Rusia creó el Buró de Diseño MiG, parte de la mayor institución corporación de construcción de aeronaves MiG. El buró también es parte de un complejo aeroespacial estatal de varias empresas que tiene su sede en Moscú. El buró fue fundado cuando el líder soviético José Stalin ordenó al destacado diseñador de aviación Nikolai Polikarpov que desarrollara un nuevo caza militar. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania no llevó a cabo muchos bombardeos estratégicos contra la Unión Soviética, por lo que los interceptores MiG rara vez entraron en acción en su papel principal. Solo en la era de posguerra, el buró de diseño creció en tamaño e influencia. Desde su formación al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el buró de diseño MiG ha estado involucrado en aproximadamente 250 proyectos de aeronaves diferentes, de los cuales 120 modelos llegaron a construirse. Desde 1939, la planta principal de fabricación de MiG en Moscú ha construido más de 15.000 aviones. Y para el inicio del siglo XXI, los diseños de MiG representaban aproximadamente el 20% de los cazas del mundo. Había más aviones de combate en servicio que cualquier otro tipo de aeronave. MiG y el buró de diseño Sukhoi compartían el mercado de cazas ruso por igual. Sin embargo, MiG enfrentó tiempos difíciles durante la década de 1990, lo que lo llevó a iniciar una intensa campaña de marketing en Medio Oriente, el sur de Asia, África y Europa del Este. MiG también comenzó a diversificarse, aventurándose en el mercado civil al fabricar aviones de pasajeros. Rusia ha sido durante mucho tiempo un líder en tecnología de aeronaves y aviación. Puede que te preguntes qué experiencia tiene Rusia en el desarrollo de dicha tecnología y cómo se convirtió en una superpotencia aeronáutica después de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología capturada permitió a los rusos acelerar sus esfuerzos de investigación y desarrollo de aeronaves y producir el primer caza a reacción soviético, conocido como el MiG-9, que realizó su primer vuelo en 1940. 6 años después, durante la Guerra Fría, algunos de los cazas a reacción de alta velocidad más notables de la URSS, incluido el MiG-15, fueron desplegados entre mediados de la década de 1940 y principios de 1950. El MiG-15 sorprendió a las fuerzas occidentales durante la Guerra de Corea con su velocidad y agilidad, consolidando al buró de diseño como uno de los grandes de la industria militar aeronáutica. El MiG-17, que le siguió, alcanzó velocidades supersónicas en pruebas de vuelo. Mientras tanto, el MiG-19 fue el primer caza soviético supersónico producido en masa y el MiG-21 podía alcanzar aproximadamente el doble de la velocidad del sonido. El buró de diseño MiG creó más de 9.000 MiG-21 y 32 versiones diferentes para la Fuerza Aérea de la Unión Soviética y otros 40 países en China. El buró licenció una versión para ser producida: el sofisticado MiG-23. Interceptor, el primer caza a reacción soviético con alas variables operacionales, al igual que el interceptor MiG-25, que podía alcanzar 3 veces la velocidad del sonido, fueron creados en la década de 1960. Después de la disolución de la Unión Soviética, el buró de diseño fue reestructurado en gran medida para sobrevivir a la muy tensa economía poscomunista de Rusia. MiG se centró principalmente en la exportación de versiones modernizadas del MiG-29. A medida que la empresa continuó avanzando en conceptos de cazas, puede que te preguntes, ¿qué son exactamente estos aviones? ¿Cómo funcionan los aviones de combate? Los aviones de combate están diseñados para permitir que las aeronaves aseguren el control del espacio aéreo destruyendo aeronaves enemigas en combate. Estos aviones de combate estaban destinados a volar y maniobrar mejor que los cazas opuestos. Para entender completamente la situación de Rusia con su falta de aviones y las tensiones sobre los recursos, es crucial recurrir a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde hace aproximadamente 3 años, Rusia ha estado ocupando y librando una guerra contra Ucrania. Rusia se ha movilizado completamente a nivel político, industrial y militar. Sin embargo, la movilización en Ucrania ha agotado recursos a un ritmo que no puede renovarse tan rápido, ya que muchos de los arsenales de armas de la era de la Guerra Fría de Rusia se han agotado.
debido a que las tácticas ucranianas son superiores en muchos aspectos. Las formaciones ucranianas han logrado derrotar a formaciones rusas mucho más grandes. Al mismo tiempo, los aliados republicanos de Rusia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos han retenido gran parte de la ayuda necesaria para que Ucrania satisfaga sus urgentes necesidades militares y financieras. Así que, aunque las tácticas ucranianas han estado desgastando los recursos rusos en combate, las fuerzas ucranianas a menudo no logran lo suficiente debido a la falta de municiones y otros recursos esenciales. Actualmente, a lo largo de la línea del frente de casi 600 millas del conflicto ruso-ucraniano, los ucranianos han podido derrotar la mayoría de los ataques rusos, causando bajas catastróficas para los grupos de asalto rusos mal equipados. ¿Por qué están los rusos mal equipados? Puede que te preguntes. El extraño proceso de fabricación de aviones de Rusia, sumado a su dependencia de piezas extranjeras, el acceso limitado a algunas piezas necesarias y la canibalización de aviones antiguos han contribuido a los rendimientos decrecientes. Pero más sobre eso más adelante. De todos modos, los rusos han seguido avanzando contra Ucrania y la única persona con el poder de detener la continua ocupación rusa de Ucrania. Debido a la falta de misiles de fabricación estadounidense en Ucrania, los misiles y bombas de Rusia han estado atacando las ciudades más grandes de Ucrania, incluidas Kiev, Kharkiv y Odessa, que se están volviendo cada vez más indefensas. 600 civiles ucranianos, incluidos niños, fueron asesinados por ataques aéreos rusos en marzo de 2024, en una de las innumerables atrocidades que enfrentan los ucranianos mientras Rusia continúa avanzando. Pero los continuos avances de Rusia contra Ucrania podrían eventualmente llevar a su propia desaparición. Ten eso en cuenta mientras observamos el estado actual de los aviones de Rusia y otras armas. Veamos con qué ha estado trabajando el ejército ruso desde que atacó por primera vez a Ucrania. En solo 26 meses de ataque a Ucrania, el ejército ruso ha perdido más de 15.300 tanques, vehículos de combate, artillería y diversas otras armas. Rusia también ha perdido cientos de miles de tropas, mientras que Ucrania ha logrado tener solo un tercio de las pérdidas de Rusia. La inteligencia estadounidense estimó que Rusia ha perdido el 87% de las tropas con las que comenzó la invasión de Ucrania, con más de 300.000 muertos o heridos. 2/3 de sus tanques también fueron destruidos. A partir de febrero, las fuerzas aeroespaciales rusas, también conocidas como VKS, poseían aproximadamente 900 aviones tácticos, divididos en cazas de ataque y cazas bombarderos antes de la invasión de Ucrania en 2022. Entre entonces y agosto de 2023, Rusia perdió entre 84 y 130 de ellos debido a defensas aéreas, accidentes y aviones de combate enemigos. No obstante, Rusia continúa su ocupación de Ucrania con fuerzas más grandes que nunca. Su ejército es actualmente un 15% más grande que cuando invadió Ucrania por primera vez, aumentando su fuerza de tropas en la línea del frente en el último año de 360.000 a 470.000 tropas. El ejército ruso ha reclutado a más de 300.000 hombres desde finales de 2022 y ha ofrecido bonificaciones para voluntarios. Las brigadas han reducido la capacitación básica para nuevos reclutas, enviando fuerzas frescas a la línea del frente. La falta de preparación de las nuevas tropas rusas ha llevado a muertes aún más rápidas en las líneas del frente. Un estudio reciente del Ministerio de Defensa de Estonia afirma que matar a 100.000 rusos dañaría permanentemente o tal vez colapsaría la movilización del Kremlin. Y si los números que llegan desde la línea del frente son precisos, Ucrania podría matar hasta 3 veces esa cantidad este año. Las pérdidas que enfrenta Rusia son insostenibles tanto en términos de hombres como de vehículos. La industria de vehículos rusa produce entre 500 y 600 tanques y posiblemente más de 1.000 o más vehículos de combate nuevos anualmente. El ejército promedia una pérdida de 1.000 tanques y 2.000 vehículos de combate cada año. Y con su ocupación de Ucrania, Rusia solo está perdiendo más y más de sus armas y vehículos. Ahora puedes preguntar, ¿cómo cubre el Kremlin la brecha de vehículos cada año? Rusia ha tenido que recurrir a movilizar tanques y vehículos de combate soviéticos antiguos de los años 50 a los 70 que han estado oxidados en almacenamiento. El soldado y analista estonio Artur Regi escribe que el tiempo se está acabando para Rusia, ya que las proyecciones recientes sugieren que para mediados de 2025 puede que no quede ningún tanque viejo ni vehículos de combate en los almacenes. Debido a la escasez de vehículos de combate, los rusos han tenido que recurrir a enviar tropas a la batalla en camiones de carga no blindados. A finales de 2023, el ejército ruso adquirió 2.100 vehículos todoterreno chinos Desert Cross 1003, que son básicamente carritos de golf de alta resistencia. Estos carritos de golf, evidentemente, no duran mucho en combate con equipos de misiles antitanque ucranianos y hábiles operadores de drones,
Pero la falta de municiones de Ucrania ha causado que las fuerzas del país se retiren cuando de otro modo podrían haber mantenido la posición con suficiente potencia de fuego. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue acusado en 2019 por intentar coaccionar a funcionarios ucranianos para que apoyaran una campaña de desprestigio contra los oponentes políticos de Trump, ha instado a Ucrania a ceder partes de su territorio a Rusia. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Johnson, aliado político de Trump, ha estado reteniendo municiones y financiamiento de Ucrania. Pero, ¿cuál es el problema con los aviones en particular? ¿Por qué la industria de la aviación de Rusia enfrenta tantos problemas? El inicio de 2024 no ha sido amable con la industria de la aviación de Rusia. Tanto en la aviación comercial como en la militar, las preocupaciones sobre la disponibilidad de aviones, el acceso a piezas de repuesto y la seguridad y mantenimiento son primordiales. Sin embargo, Ucrania se ha centrado recientemente en los muy poderosos y excepcionalmente caros aviones espía de Rusia y ha tenido mucho éxito hasta ahora. Desde el inicio del año actual, Kiev ha derribado al menos 2 de los raros aviones de alerta y control A-50 de Rusia. Los aviones se utilizan para ayudar a Rusia a monitorear las defensas aéreas de Ucrania. Un A-50 fue derribado sobre el mar de Azov a mediados de enero de 2024, mientras que otro fue derribado por la Fuerza Aérea Ucraniana a finales de febrero. Los A-50 generalmente vuelan con una tripulación de hasta 15 personas y pueden costar más de $300 millones por avión. El ejército ruso actualmente utiliza una versión modernizada de la aeronave, conocida como A-50U, que reemplaza los sistemas analógicos de la aeronave original por sistemas digitales que pueden rastrear señales y detectar objetivos más rápidamente. Con los 6 aviones que tiene Rusia, pueden tener A-50 en el aire proporcionando defensa aérea y alerta temprana a las 24 horas, pero la pérdida de incluso uno más podría ser catastrófica. Ucrania también ha apuntado evidentemente a una instalación de aviación en la ciudad de Taganrog, en Rusia, que estaba destinada a reparar un A-50. Informes dicen que hubo un masivo ataque de drones en la región de Rostov, pero no hubo daños a la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, la instalación de aeronaves cerca de la ciudad fue atacada y la planta fue gravemente dañada. El avión, A-50, cerca de la instalación fue destruido o pudo haber sufrido daños significativos. Se cree que Rusia no tiene más de 6 A-50 a su disposición, y perder otro significaría que Rusia no podría mantener sus operaciones constantes 24/7. Algunos informes indican que Moscú podría revivir viejas estructuras de A-50 para aumentar su flota de aviones operativos. Esto sigue la tendencia de utilizar equipos viejos, previamente no utilizados o desactualizados. Como se ha visto con los tanques, los A-50 están generalmente equipados con potentes radares que operan fuera de la frecuencia de las cámaras típicas y pueden reconocer los movimientos de vehículos terrestres y aéreos en una sola barrida. Al perder un A-50, las capacidades de Rusia para llevar a cabo reconocimiento por radar del territorio ucraniano han disminuido, al igual que su capacidad para detectar objetivos aéreos y sistemas de radar. Según informes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Kremlin busca reemplazar los A-50 con drones de reconocimiento con éxito limitado. Rusia mantuvo su A-50 de reemplazo operando sobre territorio ruso después de perder el primero en 2024 para evitar perder otra aeronave. Pero después de que el segundo fue derribado, Rusia aterrizó sus aviones por algún tiempo. Los drones de reconocimiento que Rusia está intentando usar pueden proporcionar inteligencia crucial. En ausencia de A-50, Rusia probablemente está utilizando una combinación de drones bien conocidos como el Orlan 10 y el más grande Orlan 30. El objetivo de los drones es recopilar y transmitir información que el A-50 habría proporcionado. Sin embargo, incluso si están equipados con radar, estos drones carecen del tamaño y poder para proporcionar una cobertura de radar comparable a la de los A-50. Mientras que ningún drone puede proporcionar las mismas capacidades que los aviones tenían alguna vez, diferentes drones volando a distintas altitudes podrían llenar algunos de los vacíos dejados por las pérdidas de los A-50. La Fuerza Aérea de Ucrania supuestamente ha derribado muchos drones Shahed de fabricación iraní que Rusia ha desplegado recientemente, por lo que queda por ver cuán exitosa será la táctica. Reemplazar los sistemas de alerta temprana en el aire con drones no tripulados u otros vehículos requiere años de desarrollo, tiempo y recursos, y probablemente no proporcionará las capacidades de un gran radar aerotransportado. Por ahora, los drones solo brindan un apoyo limitado, en un área donde Rusia carece seriamente dado su decreciente industria de la aviación. No solo el enfoque ucraniano está causando el colapso de los cazas. Sin embargo, el uso excesivo de estas aeronaves también ha costado a Rusia mucho dinero y recursos. A medida que la guerra continúa,
Al inicio del combate, la potencia de combate total de todas las áreas es crucial, pero a medida que la guerra se prolonga, las fuerzas intentan agotarse mutuamente. En este punto del conflicto, la longevidad total de la fuerza militar es lo que importa. De hecho, un estudio sugiere que las horas adicionales de uso que Rusia ha obligado a sus aeronaves a realizar desde febrero de 2022 han costado entre 27 y 57 aeronaves en pérdidas imputadas. Pero, ¿qué significa eso realmente? Bueno, las aeronaves tienen vidas útiles, no duran para siempre. Los aviones están diseñados para tener un número total de horas de vuelo esperadas, que deben utilizarse de manera uniforme a lo largo de la vida de la aeronave y deben someterse a mantenimiento e inspecciones rutinarias. Si un avión fue diseñado para, digamos, 3.000 horas de vuelo con un uso anticipado de 30 años, el avión volaría aproximadamente 100 horas al año. Si el desgaste es más o menos del esperado al ser inspeccionado, las horas proyectadas restantes se ajustan en consecuencia. Las vidas útiles de los aviones se utilizan para planificar la adquisición de combustible, el mantenimiento en tierra, la capacitación de pilotos y más. En la actualidad, el WKS todavía está trabajando en la transición de aeronaves de la era soviética a plataformas más modernas. Por lo tanto, los aviones tácticos más nuevos generalmente se unen a la fuerza a una tasa de entre 18 y 36 aviones por año. Actualmente, aproximadamente la mitad de la fuerza del WKS ha actualizado estructuras de la era soviética. Los aviones rusos más nuevos tienen una capacidad de entre 3.500 y 4.500 horas de vuelo, aunque algunos llegan hasta 6.000 horas. Por otro lado, los aviones más antiguos de la era soviética estaban destinados a estar en la fuerza aérea entre 2.000 y 3.500 horas. En promedio, algunas aeronaves como el MiG-31 han sido actualizadas para extender su vida útil. Pero muchos aviones, incluidos el Su-24, 25, 27 y MiG-29, están cerca del final de su vida útil, con un máximo de entre 500 y 1.000 horas restantes. Las pérdidas imputadas significan que el ejército ruso ha consumido más de la vida útil esperada de las aeronaves más rápidamente de lo que anticipaban. Por lo tanto, necesitan obtener más aviones, aumentar el mantenimiento, reducir las operaciones o disminuir el tamaño de su fuerza para compensar esto. Al inicio de la guerra, el WKS estaba volando entre 150 y 300 salidas al día, en comparación con un promedio de 60 al día en tiempos de paz. Aunque desde entonces ha caído a 100 salidas al día, el WKS ha volado esencialmente el doble de sus horas anuales normales desde el inicio de la guerra. El uso adicional equivale a perder alrededor de 34 aeronaves desde que se produjo la invasión, pero esto solo refleja las pérdidas en relación con la vida útil de las estructuras más nuevas. Las estructuras más antiguas, con menos horas restantes, significan que la pérdida real podría estar más cerca de perder aproximadamente 57 estructuras. Sin embargo, no se conoce la composición exacta de la fuerza del WKS ni las edades de los aviones y el uso histórico. Algunos aviones tácticos ni siquiera están operando en Ucrania, sino que se utilizan para entrenamiento o para hostigar a los aviones de la OTAN. Esto podría significar que incluso la estimación de 57 estructuras probablemente sea una subestimación. Las pérdidas reales podrían estar más cerca de 187 estructuras del WKS. Así que se espera que el WKS pierda entre 30 y 60 estructuras al año debido a accidentes de combate y pérdidas imputadas. Si las cosas continúan como están, los ingenieros proyectan que las pérdidas en combate y las pérdidas de horas de vuelo imputadas podrían poner al WKS por debajo del 75% de su fuerza previa a la guerra, requiriendo que aumente la producción, reduzca el uso o reduzca la estructura de fuerzas durante 3 décadas. En general, está claro que el uso excesivo es un contribuyente significativo a la pérdida de aviones militares desde el inicio de la guerra. Sin embargo, no solo la tecnología parece ser un problema para Rusia. Rusia también podría haberse quedado sin pilotos. La destrucción de los buques de guerra y cazas rusos ha sugerido que el ejército ruso no puede defenderse contra los misiles occidentales, y parece que también faltan pilotos experimentados. El reciente hundimiento del buque de guerra Novochakassk de Rusia y la destrucción de cazas Sukhoi sugieren una abundancia de pilotos rusos inexpertos que no comprenden cómo combatir a pilotos más experimentados. La transición de Rusia de una economía socialista a una economía de mercado ha causado una gran dislocación económica en Rusia en los últimos años. Miles de corporaciones occidentales han huido del país después de la invasión de Putin, con activos vendidos en liquidación o nacionalizados de inmediato. La economía de Rusia se ha vuelto menos moderna, con nuevos automóviles que carecen de frenos antibloqueo y bolsas de aire. Al mismo tiempo, sus aviones de fabricación occidental han estado en riesgo de fallar debido a la falta de nuevas piezas disponibles en Rusia. Mientras los aviones de combate se vuelven cada vez más difíciles de acceder y producir en Rusia, los aviones comerciales están experimentando fallas y escaseces similares.
En solo un año, la tasa de mal funcionamiento de aviones en Rusia se triplicó como resultado de las sanciones occidentales impuestas a la guerra de Putin en Ucrania, que afectaron la industria de la aviación. En los últimos meses, los aviones de pasajeros domésticos rusos han requerido repetidamente aterrizajes de emergencia por problemas técnicos debido a la falta de piezas de repuesto. Desde septiembre hasta diciembre de 2023, Rusia experimentó 60 incidentes de aviación comercial que involucraron aterrizajes de emergencia, incendios en motores y malfunciones. Los aviones enfrentaron muchos problemas técnicos que requerían que abandonaran sus rutas previstas. Desde enero hasta agosto de 2023, se reportaron más de 120 accidentes aéreos en Rusia, todos con aeronaves civiles utilizadas por aerolíneas rusas. En 2023, el número total de malfuncionamientos de aviones alcanzó más de 180. En comparación, entre 2018 y 2022, solo se reportaron 55 accidentes anuales, en promedio. Durante los mismos meses de 2023, los problemas de motores representaron alrededor de un tercio de los incidentes y los problemas de tren de aterrizaje representaron una cuarta parte de tales accidentes. Los frenos, las aletas, los sistemas de aire acondicionado y los parabrisas también experimentaron problemas. Durante 2023, un motor de un avión ruso se incendió durante el despegue en Ulan-Uday, en Buriatia, y otro se incendió en el Aeropuerto Internacional de Baikal. Los informes de cancelaciones y demoras repentinas en los aeropuertos de Moscú han generado preocupaciones sobre la seguridad de los aviones. De acuerdo con el plan del Ministerio de Transporte ruso para desarrollar la industria de la aviación, el país planea reducir gradualmente su uso de aviones extranjeros y encontrar formas de sustituir las piezas de fabricación occidental para 2030. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los incidentes de seguridad de vuelo se han más que duplicado en Rusia. Un informe dice que en 2023 surgieron 81 casos de preocupaciones sobre la seguridad de vuelo, aumentando desde 37 en 2022. Pero, ¿qué ha estado causando estos fallos generalizados? ¿Por qué Rusia ahora necesita encontrar alternativas para complementar su abundante suministro de aviones? El gobierno de Estados Unidos sancionó los aviones operados por Rusia, lo que ha causado que los fabricantes de aeronaves detengan la entrega de piezas de repuesto y nuevos aviones a Rusia. Las piezas de repuesto no certificadas por los fabricantes de aeronaves se han instalado en aviones, lo que plantea serios riesgos de seguridad. Algunas de esas sanciones incluyen el cierre de los espacios aéreos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados para los aviones rusos, impidiendo que Boeing, Airbus y otros fabricantes de aviones envíen piezas de repuesto a Rusia y deteniendo a países como Turquía de reabastecer de combustible a los aviones rusos. El objetivo de las sanciones en Occidente era castigar a Vladimir Putin y aislar a Rusia del resto del mundo. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea también han exigido el regreso de los aviones arrendados a Rusia, aunque el Kremlin ha alentado a las aerolíneas a volver a registrar los aviones en Rusia para eludir esto. Debido a esto, los aviones rusos continúan volando sin recibir actualizaciones de software cruciales y revisiones de mantenimiento obligatorias para garantizar la idoneidad para el vuelo. Rusia ha seguido intentando eludir las sanciones y ha buscado sustitutos para las piezas fabricadas en Occidente, tratando de mantener su industria de aviación en funcionamiento con poco éxito. Algunos informes indican que Rusia ha perdido un asombroso total de 76 jets de pasajeros desde febrero de 2022, debido a las sanciones occidentales que les impiden obtener las piezas necesarias. Desde que comenzó la guerra, el efecto de las sanciones ha sido inmenso en los viajes aéreos rusos. En solo unos días, las aerolíneas rusas perdieron destinos internacionales, apoyo técnico para aviones extranjeros, contratos de arrendamiento, seguros, software extranjero, asociaciones con aerolíneas externas y más. Rusia ahora enfrenta la presión de volverse autosuficiente para 2030 o continuar arriesgando un grave y continuo perjuicio a su industria de aviación. Los fabricantes de aviones occidentales, incluidos Airbus y Boeing, han detenido el suministro, los servicios y las piezas de repuesto desde marzo de 2022. El apoyo regular de mantenimiento también terminó para las aerolíneas rusas, pero el Kremlin ha respondido con sus propias sanciones, incluyendo la incautación de alrededor de 500 aviones de pasajeros construidos en Occidente. Una estimación sugiere que el valor de esos aviones es de hasta $10.000 millones. A pesar de los intentos de recuperar estos aviones incautados, la mayoría de los arrendadores han tenido que renunciar a sus aviones debido a las restricciones del espacio aéreo y la resistencia del gobierno ruso y sus aerolíneas. ¿Cómo le va a la economía rusa con tantas sanciones en vigor? ¿Puede la industria de aviación en Rusia soportar la devastación? Para mantener su industria de aviación, el país ha asignado más de $12.000 millones en subsidios estatales y préstamos. Mientras Rusia busca desarrollar su sector de aviación utilizando piezas de origen nacional,
También recurre a la compra de aviones de arrendadores extranjeros para prevenir más incautaciones. Sin embargo, adquirir las piezas necesarias para los aviones rusos es costoso. Antes del conflicto en Ucrania y las subsecuentes sanciones occidentales, las empresas extranjeras suministraban sistemas de navegación de repuesto y otros componentes vitales a Rusia en caso de mal funcionamiento. Estas piezas podían tener un precio elevado, a veces superando $250,000 cada una. El gasto reciente de Rusia en aviación es casi el doble del gasto en aviación durante la pandemia de COVID-19, cuando los viajes aéreos se redujeron drásticamente. Rusia tiene como objetivo producir más de 1,000 aviones para finales de la década. Actualmente, las aerolíneas rusas operan 991 aviones, 405 de los cuales fueron producidos en el país. El dinero que Rusia ha estado invirtiendo en su industria aérea ha tenido repercusiones económicas de gran alcance, incluso afectando los fondos de reserva. Según los datos, Rusia gastó 110,000 millones de rublos en 2022 para compensar a las aerolíneas por las pérdidas resultantes del aumento en los costos del combustible para aviones. Y en 2023, el Fondo Nacional de Riqueza enfrentó pérdidas aún mayores, con más de 400,000 millones de rublos gastados en aviación ese año. Esta cantidad de gasto es equivalente a aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto del país para 2023. Y Rusia gastó 2.3 billones de rublos entre 2022 y 2023 en otros medios de transporte fuera de la aviación. Un documento estratégico de gastos sugiere que Rusia debe gastar al menos 711,000 millones de rublos, equivalente a casi 8,000 millones de dólares para lograr independencia tecnológica, dependencia de proveedores extranjeros. Los principales objetivos económicos de Rusia para su industria de aviación se centran en apoyar las ventas, expandir la capacidad de producción y crear un sistema de servicio postventa. Sin embargo, Putin puede tener otras preocupaciones en lo que respecta a la aviación. Con la reciente elección en Rusia, Putin puede haber sentido una presión electoral y reputacional, con la amenaza de que la industria de aviación colapse sobre su cabeza. Los analistas dicen que las inversiones de Rusia, en el mejor de los casos, mantendrán a su flota volando. Pero es probable que Rusia no vea regresar sus aviones a los mercados occidentales en el corto plazo. Esto es probable incluso si la guerra en Ucrania termina. La burocracia y los costos económicos de reconstruir toda una flota de aviones con registros de seguridad trazables y piezas aprobadas probablemente tomarán una cantidad considerable de tiempo y dinero para lograrlo. La fabricación y el mantenimiento de sus aviones en Rusia están detrás de los fallos y aterrizajes de emergencia que parecen estar aumentando en frecuencia. Rusia no solo ha importado piezas extranjeras de países donde no se fabricaron los aviones, sino que el país también ha estado desmantelando aviones viejos para obtener piezas que podrían usarse en los nuevos. La forma en que se han fabricado los aviones en los últimos años, especialmente jets como el Airbus A350, A320neo o el Boeing 737 MAX y 787, tiene tecnología que debe actualizarse constantemente. Muchas piezas tienen vidas útiles limitadas que deben ser reemplazadas. A partir de 2022, un asombroso 80% de la flota de aviones comerciales de Rusia eran Boeings y Airbuses, que no se producen en Rusia. La capacidad de Rusia para mantener los jets occidentales en el aire es impresionante, aunque su tasa de fallos y problemas de funcionamiento es claramente preocupante. Pero, ¿cómo mantiene Rusia esos jets volando sin las piezas que necesita? Mientras Rusia ha enfrentado sanciones de Occidente, algunos de sus aliados han intervenido para apoyar la opresiva y sorprendente campaña de ocupación rusa. En Ucrania, países como China, Irán y Corea del Norte se han alineado con Rusia para permitir que la ocupación de Ucrania continúe. El contrabando también ha sido una fuente importante de piezas. Rusia recibió más de 14 millones de dólares en piezas de aviones fabricados en Estados Unidos a través del mercado negro en 2022. Por un lado, Rusia ha importado piezas de repuesto de países terceros fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos, sin el consentimiento del fabricante, en este caso, principalmente Boeing y Airbus. Entre mayo de 2022, justo después de que Rusia invadiera Ucrania, y agosto de 2022, justo después de que Rusia invadiera Ucrania, y agosto de 2020-2023, se estima que llegaron directamente a las aerolíneas rusas partes de aviones por un valor de $1,200 millones para mantenimiento. Aún más han sido enviados a otras empresas dentro de Rusia. Rusia ha buscado equipos y piezas, ya sea de países extranjeros o de sus propios aviones viejos, incluyendo partes esenciales para mantener los jets en condiciones de vuelo, como flaps de alas, válvulas de presión en la cabina, tren de aterrizaje y pantallas de la cabina. Sin embargo, también es importante reemplazar artículos mundanos como teléfonos de los asistentes de vuelo, asientos de inodoro e incluso cafeteras.
¿De dónde está obteniendo exactamente Rusia estas piezas, podrías preguntar? Los registros aduaneros indican que las piezas han llegado a Rusia a través de intermediarios en países como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China, Tayikistán y Kirguistán, que no han respaldado las sanciones occidentales a Rusia. Estas rutas alternativas para adquirir piezas de repuesto se ha dicho que reducen los precios y los tiempos de entrega de piezas de aviones fabricadas en el extranjero que de otro modo serían inaccesibles. Sin embargo, durante mucho tiempo, la mayoría de los países de Asia y el Medio Oriente que no han sancionado a Rusia aún no estaban dispuestos a proporcionar suministros a Rusia, temiendo sanciones secundarias de potencias occidentales. Además, las exportaciones de países extranjeros que no provienen directamente de los fabricantes pueden causar algunas preocupaciones de seguridad. Por ejemplo, Northrop Grumman, un fabricante de aviones, no identificó ninguna venta o servicio de reparación de la compañía a ninguna entidad rusa desde que se impusieron las sanciones. El gobierno de Estados Unidos también informó que los controles de exportación estadounidenses y de otros países occidentales han logrado desmantelar y perturbar redes ilícitas y comprometerse con la industria y otros gobiernos extranjeros para garantizar el cumplimiento. La Unión Europea también ha implementado sistemas para monitorear, controlar y bloquear reexportaciones a Rusia. Desde que se impusieron sanciones a Rusia, el país ha recurrido a proveedores mucho más pequeños para las piezas que necesita. Por ejemplo, cuando la empresa de mantenimiento Lufthansa Technik de Alemania dejó de apoyar a los aviones rusos, algunas aerolíneas rusas se vieron obligadas a recurrir a proveedores más pequeños. S7 Engineering, por ejemplo, la unidad de mantenimiento de S7, tuvo que comenzar a importar piezas de una empresa de Moldavia llamada Air Rock Solutions. Durante más de 14 meses, S7 recibió al menos $1.230.000 en piezas de Air Rock, según los registros aduaneros. Algunas de las mayores dificultades de Rusia incluyen los desafíos con el A350 y la serie Q de Bombardier. Dado que el mantenimiento de estos aviones se realiza tradicionalmente en el extranjero, es más difícil reparar muchos aviones de manera oportuna, si es que se pueden reparar. Claramente, la importación de piezas extranjeras ha mantenido a flote la industria de aviación de Rusia, pero las incertidumbres en torno a la calidad de dichas piezas y la seguridad de los aviones plantean preocupaciones urgentes para muchos. ¿Cómo más mantiene Rusia sus aviones volando en medio de las sanciones de Occidente y una industria en declive? Bueno, echemos un vistazo. Rusia no solo ha dependido de piezas extranjeras para mantener sus aviones volando, sino que algunas aerolíneas también han desmantelado aviones para obtener piezas, desmantelando aviones viejos. Solo hasta agosto de 2022, al menos un Sukhoi Superjet 100 y un Airbus A350, ambos operados por Aeroflot, fueron aterrizados y desmantelados para proporcionar piezas de repuesto y apoyo de mantenimiento para los aviones en funcionamiento. El Airbus 350 en el momento de la canibalización era casi nuevo. También se extrajo equipo en ese momento de algunos Boeing 737 y Airbus A320 para proporcionar piezas de repuesto para otros aviones de esos modelos. A medida que las aerolíneas rusas han comenzado a volar menos rutas debido a las sanciones occidentales, muchos jets han quedado inutilizados y en tierra, lo que permite que se desmantelen para obtener piezas. El robo de piezas de repuesto de aviones, que podría haber resultado en una flota Frankenstein que no valdría nada fuera de Rusia, ha llevado a los arrendadores a dar de baja los aviones, dudando de que alguna vez sean devueltos. La potencialidad de piezas y equipos no aptos para el vuelo establece riesgos de seguridad serios. Una vez que el inventario de las aerolíneas se reduce, los transportistas pueden incluso alentar a los pilotos y mecánicos a pasar por alto ciertas reparaciones a propósito, lo cual Aeroflot aparentemente hizo a principios de año. A medida que Rusia continúa enfrentando sanciones y condenas de muchas naciones occidentales, se enfrenta a una elección crucial, mientras los aliados occidentales finalmente entregan jets de combate F-16 a Ucrania. La Fuerza Aérea de Rusia enfrenta una amenaza aún mayor de destrucción. Sin mencionar que el sector de la aviación en Rusia, tanto comercial como militar, se está desmoronando desde adentro debido a las sanciones por el uso excesivo que requieren la canibalización de aviones viejos y piezas importadas de origen extranjero, así como otras cosas. Mientras persista la violencia y la ocupación en Ucrania, la escasez de aviones de Rusia continuará, y con solo tantas reservas viejas de las que recurrir, el Kremlin tiene opciones limitadas para aviones de combate y otra artillería militar en el futuro. En este punto, Rusia debe elegir entre continuar ocupando Ucrania y aislarse aún más de los países occidentales mientras su industria de aviación declina, o poner fin a la violencia y detener la guerra. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez con otro video más. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos y así poder seguir explorando el planeta.